no tienes una baja autoestima por casualidad, porque has tenido mala suerte o porque no seas suficiente. Y si no aprendes a cuestionar, probablemente seas una persona adulta que sigue construyendo su identidad, su valor con los que los demás piensan de ti. Te dice que no eres suficiente, que no lo vas a hacer bien, que mejor no te expongas, que no molestes, que no te equivoques, que tienes que hacerlo todo perfecto. No puedes construir una buena autoestima en un entorno que constantemente te la está debilitando. Muchas veces no necesitas hacer más trabajo interno, no necesitas más desarrollo personal, necesitas cambiar el contexto en el que estás intentando quererte. Si te pregunto del 1 al 10, ¿cómo puntuarías tu autoestima? ¿Qué me dirías? Si has llegado a este episodio, es muy probable que ya sepas que hay algo en tu autoestima que no te encaja, que no está bien y no necesitas que nadie te lo diga, que nadie te lo explique, porque lo sientes en tu día a día, en cómo te hablas, en cómo te relacionas, en las dudas constantes que aparecen, incluso cuando en teoría todo está bien. Sabes lo que es no sentirte suficiente, sabes lo que es cuestionarte después de una conversación, darle vueltas a lo que has dicho, a lo que has hecho, pensar que podrías haberlo hecho mejor, que podrías haber hablado de una forma distinta y sabes lo que es exigirte, compararte, sentir que hay algo en ti que no termina de estar a la altura. Y probablemente también te pasa que haya días en los que estás bien, incluso te sientes segura, te sientes tranquila, pero basta un comentario, una mirada, una situación concreta o incluso un pensamiento tuyo para que todo eso se tambalee, como si tu seguridad no fuera del todo sólida, como si dependiera de algo que en cualquier momento puede cambiar. Y es ahí donde está una de las claves más importantes. Tu autoestima no es estable porque no la estás construyendo desde dentro. Si te das cuenta, te miras con los ojos de los demás. Te sientes válida si gustas, si encajas, si te aplauden y te sientes inválida cuando te critican, cuando te exigen, cuando te juzgan. Y claro, llega un punto en el que te das cuenta de que así no quieres seguir, que no quieres vivir dudando de ti, comparándote con todo el mundo, sintiendo que siempre te falta algo, que siempre podrías ser mejor. Pero también es normal que no sepas muy bien por dónde empezar, porque la autoestima es algo que no se arregla con una frase bonita o motivación puntual. Tiene que ver con cómo te conoces, con cómo te estás mirando, con el entorno en el que te mueves y con la voz que tienes dentro de tu cabeza todos los días. Por eso, en este episodio quiero compartir contigo 3 claves que son fundamentales y que de verdad pueden empezar a cambiar la forma en la que te relacionas contigo. Y quiero avisarte de que este episodio va a ser muy práctico, así que coge papel y boli, coge las notas del móvil para apuntar porque vamos a hacer un viaje de introspección. No voy a dejar la práctica para el final como suelo hacer siempre, porque durante todo el episodio te voy a dar ejercicios y herramientas para que puedas reflexionar y que termines de ver este episodio o de escucharlo con mucha más fuerza y con mucho más amor. Pero antes, si eres nuevo o nueva por aquí, quiero darte la bienvenida. Yo soy María de Mondo, coach experta en ego y en amor propio y autora de los libros Yo Ego y La opinión de los demás está de más. En este espacio hablamos de cómo vivir en paz. Así que si te interesa entender mejor tu mente, tus emociones y tus relaciones, este es tu lugar. Vamos a empezar con la primera clave. Aprende a mirarte. Para y mírate sin ojos ajenos, porque has construido tu identidad con lo que otros han visto en ti. Quizá en tu infancia te dijeron que eras una persona muy responsable, exigente, tímida, trabajadora, cariñosa, generosa, con mucho carácter o demasiado sensible. Cada uno de nosotros hemos recibido una lista de etiquetas que hemos incorporado a nuestra propia identidad. Y un niño no se cuestiona las etiquetas que los adultos le ponen. Y si no aprendes a cuestionar, probablemente seas una persona adulta que sigue construyendo su identidad, su valor con los que los demás piensan de ti. Si me quieren, si gusto, soy válida. Si no me quieren, si me critican, no soy válida. ¿Y qué piensas tú? Reconoce tus virtudes y tus capacidades sin buscar que otros lo hagan, porque cuando no te conoces, cuando no te ves, tu autoestima pertenece a los demás. Te valoras si otros te valoran. Te vienes arriba con los halagos
y te hundes con las críticas. Tu autoestima no es tuya. Y esto se convierte en una montaña rusa que no tiene ningún sentido y que te deja exhausta de tanto esforzarte por crear una imagen positiva, por agradar, por complacer, sin permitirte poner una mala cara, sin ser siempre tu mejor versión, sonriendo, complaciendo, aunque dentro estés agotada. Lo más importante de esto es darse cuenta de lo absurdo que es validarnos con estos ojos externos. Un mismo comentario, pensamiento o acción puede ser maravilloso para unos y detestable para otros. Y darse cuenta de que una opinión jamás será una realidad es clave. Una opinión es información de la persona que la emite, ni más ni menos. Por eso es tan importante aprender a mirarte, aprender a validarte, independientemente de que te amen o de que te rechacen los de fuera. Cuéntame, ¿qué te gusta de ti? No lo que les gusta a otros, ¿qué te gusta a ti? Hay gente que se queda completamente en blanco cuando le haces esta pregunta. Y creo que es una pregunta que debería ser básica para todos nosotras. Así que si es tu caso, sí. Cuando yo te pregunta qué te gusta de ti, te quedas en blanco, primero te voy a pedir que hagas un pequeño esfuerzo por pensar cuáles son esas cualidades que valoras de ti. Y si te cuesta más de la cuenta, yo normalmente siempre pido una lista de 10 virtudes a las personas que están trabajando su autoestima. Y ahora te pido un poquito menos, porque estamos escuchando o viendo este episodio. Ahora, te quedas en blanco, sacas un par de cosas, no llegas a más de 5. Ok, vamos a emplear la visión externa. Es decir, vamos a dar cierta importancia a la opinión de los demás, pero no a cualquiera. Como te cuento en mi libro La opinión de los demás está de más, vamos a dar importancia a la opinión y los consejos de nuestra tribu. Que por cierto, nuestra tribu suele ser una muestra muy pequeña de personas. Así que vamos allá. ¿Por qué te quiere la gente de tu entorno? ¿Qué crees que recordarán de ti cuando te mueras? Porque las personas no recordamos lo que hicieron, sino cómo nos hicieron sentir. Y ahora vamos a darle otra vuelta. ¿Y tú qué valoras de la gente que amas? ¿Por qué te gustan las personas? Sé que te estoy haciendo muchas preguntas, pero todas son muy importantes. Puedes ir dando a pausa para contestarlas. Y ahora te voy a tirar un ejercicio que para mí es increíble. Quiero que cojas ese papel y ese boli o ese teléfono para apuntar y que hagas una lista de las 5 cosas que más valoras de las personas. Es decir, ¿por qué te gustan las personas que te gustan? Por ejemplo, yo valoro de las personas su bondad y valoro mucho esas personas que son tan buenas, que tienen un corazón tan grande, que incluso te ponen nerviosa porque no ponen límites a los demás, porque no se defienden, porque genuinamente no están sintiendo ninguna emoción desagradable o ninguna crítica hacia los demás. Simplemente son esas personas que tienen un corazón de oro y que te sale instintivamente querer defenderlas a toda costa. Como la típica frase que se suele decir de buena eres tonta. Creo que es una frase nefasta, creo que es imposible que la bondad se asocie a la estupidez. Creo que es una virtud increíble que hace mucha falta hoy en día, y para mí esas personas que son tan genuinas, no porque tengan miedo, no porque sean inseguras, no porque no se atrevan a poner límites, sino porque realmente son paz y amor, me parecen fascinantes. También valoro muchísimo la autenticidad y la coherencia. Puedes tener unas creencias completamente opuestas a las mías, puedes ver la vida completamente diferente, pero si eres una persona auténtica y coherente, sin importarle en absoluto lo que piensen los demás, me gustas y me gustas mucho. También valoro la alegría, las personas positivas o aquellas que están cuando las necesito, que les pides un favor y sin dudarlo te lo hacen. Valoro mucho el sentido del humor, aunque sé que es muy relativo, pero como me haga reír, los puntos suben muchísimo. Y me importa un bledo si ganas 7 cifras, si tienes 4 casas, 5 títulos o 10 millones de seguidores en Instagram. Puedes tener todo eso y no gustarme nada, porque eso es tener, no es ser. Así que ahora te toca a ti, piensa bien, pausa el vídeo y vuelve cuando lo tengas. ¿Ya? ¿Lo tienes? ¿Seguro? Pausa si no has contestado, porque la pregunta que viene ahora es la más importante y necesito que tengas estas 5 virtudes escritas. Vale,
Si ya las tienes de estas 5 virtudes, de estas 5 cosas que te gustan tanto de los demás, ¿cuántas tienes tú? Y ahí te dejo la reflexión. Vamos con la segunda clave, elegir bien tu entorno. Y el entorno no es solo las personas de las que te rodeas, que por supuesto, sino también el contenido que consumes, las conversaciones que tienes y los planes que eliges. Porque aquí hay algo que muchas veces pasamos por alto o que no le damos la importancia que realmente tiene. No somos independientes de lo que nos rodea. Nos influye más de lo que creemos, nos condiciona, nos moldea y en muchos casos define cómo nos sentimos con nosotros mismos. Porque no es lo mismo rodearte de gente que se alegra genuinamente por tus logros que de personas que se alejan cuando te va bien. No es lo mismo estar con gente que te impulsa, que te anima, que te celebra, que con personas que te hacen dudar, que minimizan lo que consigues o que directamente te juzga con cada cosa que dices o haces. Necesitas darte cuenta de cómo te hace sentir estar con ciertas personas. ¿Te sube la energía o te la baja? El otro día estuve sentada en una mesa al lado de una persona capaz de hundir la energía de cualquiera. Todo el rato estaba quejándose, criticando, compartiendo sus creencias de mente estrechísima, según mi juicio, y encima con cara de culo. Porque claro, yo puedo entender que no compartamos creencias, que pienses diferente, pero si encima estás de mal humor, estás a la defensiva, estás constantemente atacando personalmente, me resulta muy difícil sostener mi energía. Y te hago un spoiler, me fui. Y hay personas que conviven con personas así con frecuencia, que eligen pasar su tiempo acompañadas de este tipo de energía. Y aquí entra también algo que está muy relacionado, que son las conversaciones que tienes. ¿De qué se habla cuando estás con ciertas personas? Porque si todo gira en torno a la superficialidad, a la comparación, a lo que falta, a lo que no es suficiente, al físico, a lo que deberías mejorar o conseguir, y no hay espacio para conversaciones más profundas, más reales, más humanas, que a lo mejor te hagan pensar, crecer, reír o simplemente sentirte conectada, sentirte a gusto. Porque aunque no lo parezca, lo que escuchas constantemente termina formando parte de tu diálogo interior. Lo que escuchas puede convertirse en preocupaciones, miedos, inseguridades que antes no tenías. Así que si todo el rato estás rodeada de conversaciones que giran en torno a la apariencia, al juicio, a la crítica, a la exigencia, eso acaba filtrándose en cómo te miras a ti mismo. Y lo mismo pasa con el contenido que consumes. Esto es muy clave. ¿Por qué? Porque hoy en día pasamos horas viendo vidas ajenas. Si estás constantemente viendo a personas aparentemente perfectas, siempre impecables, enseñándote su rutina ideal, su cuerpo perfecto, la ropa que compran, los planes increíbles que tienen, la vida social que llevan, es muy fácil empezar a sentir que a lo mejor tu vida se queda corta, que es muy aburrida, que te falta algo y muchas veces te estás comparando con personas que sufren ansiedad, que sufren depresión, que están sufriendo con su identidad, con sus relaciones o con un vacío existencial. Y si no estás atento, un vídeo de 1 minuto con su comparación pertinente, lógicamente, te hace hundirte por completo. Por eso es tan importante preguntarte, ¿esto que consume me hace bien? ¿Me inspira, me aporta, me hace crecer, me hace reír, me hace sentir más conectada? ¿O, por el contrario, me desconecta, me genera inseguridades y miedos que antes no tenía? Porque lo que entra por tus ojos y por tus oídos acaba construyendo tu falsa realidad. Insisto, falsa realidad o falsa identidad, porque estás cogiendo la información de afuera con pequeños fragmentos que no componen la realidad o la globalidad de aquello que estás viendo. Así que aquí te propongo que entrenes al algoritmo y esto es muy fácil de hacer. Simplemente, si tienes redes sociales, deja de seguir
aquellas cuentas que te hacen sentir insegura, aquellas cuentas que te hacen sentir menos, que algo te falta, y empieza a seguir y a interactuar con likes, comentarios, con guardar posts que te gusten, que te llenen de alegría, que te hagan aprender, que te hagan crecer o que te hagan reír. No necesitamos estar siempre aprendiendo, ni siempre conectando, ni siempre elevándonos. Puede ser cuentas, oye, que me sacan una sonrisa y eso ya me alegra el día. Así que me gustaría que te quedaras con esto. No puedes construir una buena autoestima en un entorno que constantemente te la está debilitando. Es literalmente remar a contracorriente. Por mucho que trabajes en ti, por mucho que estés rodeada de mensajes bonitos, que leas libros, si te hacen sentir menos, se te va a hacer muchísimo más difícil. Por eso este punto es tan importante. Así que te pregunto, ¿tu entorno te está ayudando a crecer o te está haciendo más pequeña? Muchas veces no necesitas hacer más trabajo interno, no necesitas más desarrollo personal, necesitas cambiar el contexto en el que estás intentando quererte. Y ya vamos con la última clave, reprogramar tu diálogo interior. Dejar de creer todo lo que piensas, porque no tienes una baja autoestima por casualidad, porque has tenido mala suerte o porque no seas suficiente. Tu autoestima es el resultado de la historia, de lo que has vivido, de lo que te han dicho, de lo que has interpretado y del entorno en el que has crecido. Es decir, no es que haya algo malo en ti, es que has aprendido a mirarte de una determinada manera. Y aquí entra al juego algo clave, que es esta voz interior, esa voz interior que te acompaña todo el día, la que opina de ti, de lo que haces, de lo que dices, de cómo te muestras a los demás, la que te dice si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, la que te empuja o la que te machaca. El problema es que hemos aprendido a creer todo lo que pensamos, como si esa voz fuera la verdad absoluta. Y no lo es. Esa voz es tu ego. Y cuando hablo de ego, no hablo de algo negativo, ya lo sabéis, hablo de esa parte de ti que se construyó para entender el mundo, para protegerte, para adaptarte, para encajar, para evitar el rechazo, para relacionarte y para sobrevivir. Esa voz que se construyó con la influencia de tu entorno y de tu historia. Y es la que te hace al final dudar de ti y criticarte, porque es la que te dice que no eres suficiente, que no lo vas a hacer bien, que mejor no te expongas, que no molestes, que no te equivoques, que tienes que hacerlo todo perfecto. Y como no sabes que esa voz no eres tú, que esa voz no es la realidad, sino una construcción, como decía, fruto de tu historia, acabas viviendo desde ahí. Por eso es tan importante empezar a separar esa voz de ti, de tu verdadero ser, esa parte más calmada, más consciente, más amorosa, que no necesita gritar ni exigirte para que te sientas suficiente, esa parte que no te juzga constantemente, que no te castiga por equivocarte, que no mide tu valor en función de tus resultados, tu verdadera voz, esa que nace del amor. Y el problema es que estamos tan acostumbrados a vivir desde el ego que esa voz más amable tiene muy poquito peso y que solo aparece de vez en cuando, no teniendo tanta fuerza como el ego. Y muchas otras veces ni siquiera tiene un lugar. He tenido muchas clientas, he tenido muchas alumnas que la primera vez que han intentado conectar con su verdad no han podido hacer estas separaciones de estas dos voces porque tienen un ego tan fuerte y tan instaurado que son incapaces de hablar desde el amor. Y esa voz está ahí, pero hay que aprender a sacarla, hay que practicar. Así que cuando aparezca el pensamiento automático del ego, en lugar de creértelo directamente, pregúntate, ¿esto que me está diciendo es verdad o es una interpretación de mi ego? ¿Esto me ayuda o me limita? ¿Cómo podría verlo desde el amor? Ese pequeño espacio entre lo que piensas y lo que decides creer lo cambia todo. Ser capaces de separar la voz del ego de la voz del ser, libre de condicionamientos, transforma por completo la forma de ver el mundo y la forma de mirarte a ti. Y aquí quiero añadir, junto con la voz del ego, una de las partes más importantes que tiene, que es la exigencia. Porque probablemente hayas aprendido que ser exigente es la clave para mejorar.
para avanzar, para conseguir nuestros objetivos, para ser responsables, que sin presión no hay resultados, pero la realidad es que la exigencia no mejora tu autoestima, la destruye, porque te coloca en un lugar donde nunca nada es suficiente, donde siempre podrías haber hecho más, donde el error es un fracaso, donde descansar es de vagos y donde el valor depende de lo que haces o tienes, depende del resultado. Por eso es tan importante introducir algo que parece muy sencillo pero que lo cambia todo, que es el concepto de humanidad. Permitirte no ser perfecta, permitirte equivocarte sin machacarte, permitirte no llegar a todo, permitirte no ser siempre tu mejor versión. Reconocer tu humanidad, porque no necesitas ser perfecta para ser valiosa. Y estas son las 3 claves más importantes. Cómo te miras, de quién te rodeas y cómo te hablas. Dejamos de poner nuestro valor en lo que opinen los demás y nos hacemos responsables de la relación que queremos tener con nosotros mismos. Así que ahora te recomiendo escribir todas las preguntas que hemos hecho en este episodio para sentarte tranquilamente a responderlas, porque tienen mucha más profundidad de lo que parece. Y cuando termines, ponte un objetivo. ¿Qué acción voy a empezar a tomar hoy para recuperar mi autoestima? Y hasta aquí el episodio de hoy. No olvides suscribirte si te ha gustado para no perderte ninguno cada semana. Además, me ayuda muchísimo. Y compártelo con esa persona que sabes que le va a ayudar un montón. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Y recuerda que el éxito en la vida es estar en paz y para ello necesitas una buena dosis de amor propio y mantener el ego a raya.